María Celeste para la entrevista más reveladora que jamás hayan concebido. Y cuando abro el libro me quedé impactada. Rosy y Doña Rosa cuentan los secretos mejor guardados de la dinastía Rivera, que la diva de la banda dejó plasmados en su autobiografía antes de morir. Su fuerza y su determinación para hacer que su matrimonio funcionara. De su puño y letra, en un papel manchado de lágrimas, narró los momentos de terror que vivieron cuando fueron víctimas de abuso. Los momentos que la diva de la banda describió como los más difíciles de su vida. El abuso sexual tuvo lugar en algún momento contigo y con Chucky a la vez. En un especial de Noticias Telemundo, Jenny Rivera, inquebrantable. Tal vez no soy la supermujer, tal vez no soy la mujer maravilla, pero soy inquebrantable. Jenny Rivera. Definitivamente Jenny Rivera era inquebrantable. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por acompañarme. Inquebrantable es el nombre de la autobiografía de la diva de la banda, que es fuerte, conmovedora y genuina como lo fue Jenny Rivera. Ella comenzó a trabajar en el libro en el año 2003, estaba a punto de terminarlo cuando la sorprendió la muerte el pasado diciembre en un trágico accidente aéreo. Su familia escogió el pasado 2 de julio, el día en que Jenny hubiese cumplido 44 años, para publicar este libro que ella soñaba con darle al público para ayudar a otras personas que tal vez estén pasando por todo lo que ella pasó. Ahí hace revelaciones inesperadas. Yo hablé de todo eso con Doña Rosa, la mamá de Jenny, y con Rosy, su hermana, y también hablamos sobre cómo fueron esos últimos días de la querida diva de la banda, que aparentemente no fueron nada fácil. La autobiografía empieza de manera impactante, muy fuerte desde el principio. Tan pronto como en la tercera página, ella cuenta en detalle cómo 3 hombres la acorralaron como un animal en el 1997 y cómo uno de ellos terminó violándola. Algo que muy pocas personas conocían, algo que ni su familia sabía en detalle. Escuchemos. Como empieza el libro, es muy impactante para mí. Empieza hablando de su violación con detalles, porque a mí me dijo años después de que pasó la violación, me contó, pero nunca con detalles. Estando Jenny casada con su segundo esposo Juan, él había sido convicto por tráfico humano, y él estuvo en la cárcel durante un periodo aproximadamente de 1 año y medio más o menos. En ese periodo Jenny le tocó vivir esa violación. Sí. Y es una violación que ocurre después de un enfrentamiento que tiene Jenny con este hombre desconocido en un club, Sí. en el cual él se pone pesado y ella le contesta como ella era, lo pone en su sitio. Jenny cuenta en estas páginas que saliendo del baño de ese club, el sujeto de ojos verdes la agarró por un brazo para preguntarle si era la mujer de Juan. Ella se zafó y lo mandó al infierno. Esos detalles yo no los sabía, los leí en el libro. Y ahora pienso, ¿quién será ese hombre? ¿O por qué le hizo esa pregunta? Según cuenta Jenny, a la salida del club el sujeto y 2 cómplices la siguieron en su auto y la obligaron a salirse de la carretera y bajarse del vehículo. Este sujeto que la violó a ella, que es un desconocido, según ella dice en el libro, puede haber sido cualquier persona, ellos básicamente, tanto él como 2 cómplices que aparentemente tenía, se le fueron detrás y la cazaron como si fuera una presa. Yo sé que Jenny podía pelear y ganarle a un hombre, pero eran 3 en esta ocasión. Y el leerlo, uno se imagina, ella lo describe detalladamente y yo me imagino a mi hermana corriendo, gritando, y se me salen las lágrimas, porque digo, quisiera haber estado ahí para vivirlo con ella, para protegerla. Corrió y corrió, pero no llegó lejos. Entre todos la metieron al auto del sujeto de ojos verdes que abusó de ella en el asiento trasero mientras le decía, esto fue por mandarme al infierno. Sufro con ella cuando describe esa parte, cuando describe que ella sentía que se iba a quebrar, que había perdido algo de ella, y ella lo vivió sola. Ella se guardó ese secreto sola. Creo que cuando salió Juan y él la encontró deprimida o llorando, ella le dijo, pero por muchos años no nos dijo a nosotros, pero sé que es el plan de Dios, mami, porque eso pasa el principio del 97 y en el verano del 97 es cuando yo le digo de mi abuso sexual.
Y estoy leyendo esto, lo que ella sentía, y digo, sentíamos lo mismo. Con razón me pudo comprender, con razón no hubo una pregunta, no me juzgó en ninguna manera, porque ella ya estaba viviendo el dolor de una violación y pudo entender a su hermanita y a su hija. Ese año, el 97, ahora que lo leo, tendría que ser uno de los años más difíciles de su vida. Sí lo fue, porque también ella estaba teniendo problemas con Juan. Sí. Él estaba siendo infiel, su segundo esposo. Le cayó todo encima. Sí. Pero lo sobrevivió. Sí, exacto. El libro habla precisamente sobre cómo sacar fuerzas de donde parece no haberlas para sobreponerse ante la adversidad. Es en cierta forma una guía para triunfar ante los errores que todos cometemos en la vida. Bien, Jenny habla de muchos otros temas fuertes, como siempre lo hizo en vida, abiertamente. Uno de esos temas es cuando salió embarazada a los 15 años de su hija Chiquis. Doña Rosa derrama lágrimas al recordar lo que su hija sufrió al quedar embarazada y la conmoción que hubo en su familia. Escuchemos. Muy temprano en el libro, ella habla de cuando quedó embarazada a los 15 años de Chiquis. Sí. Me pareció bien curioso que ella cuenta de cómo en aquella época, cuando una muchacha de esa edad salió embarazada, los padres la mandaban a casa del responsable del embarazo, del hombre. Y fue lo que sucedió. Y me tocó mucho la reacción que ella describe tuvo Lupillo, sí, que era más pequeñito que ella, que empezó a llorar y a suplicarle a usted, doña Rosa, que dejara que Jenny se quedara a vivir en la casa familiar y que tuvieran al bebé en el garaje y que él ayudaba a cuidar al bebé. Claro que sí, mira, esto yo pienso que uno estaba criado diferente antes. Yo le tenía mucho miedo a mi esposo, en primer lugar. Entonces, si yo le decía, Jenny está embarazada, pues tú tienes la culpa, que este, que el otro, que tú la dejaste ir para acá, que tú la dejaste andar sola, cuando nunca mi hija salió sola. Decía yo, ¿cómo salió embarazada? Cuando no andaba con Pedro y Gustavo, andaba con Lupillo. Pero pues lo durmieron a Lupillo, yo creo. Lo mandaron a agarrar snacks. Lo mandaron a comprar palomitas. Y ya después no hallaba qué hacer, porque yo me preguntaba, ¿dónde? ¿Cuándo? Y entonces cuando uno se iba con el novio, que uno tenía relaciones, pues ya lo decía, pues te vas a casar, te tienes que casar. Y fíjate que ahora pienso, dije, no lo vuelvo a hacer. Y dije, no lo vuelvo a hacer, dije, porque uno se ata a una persona y empiezas a sufrir cuando estás tan niña, estás sufriendo, pero así me había pasado a mí, y el miedo a mi esposo que dijera él, no, pues tú tuviste la culpa, es el otro. Y cuando veo su reacción dije, ay, maldito miedo el mío. Porque él, cuando le dije que Jenny ya se había ido, me dijo, y dile que cuando ella quiera vuelva. Y entonces dije, uy, qué tontería la mía. Tantas cosas que hubiesen sido diferentes, ¿no? Ya, porque fíjate, si yo hubiera pensado así, si no hubiera tenido ese miedo, mi hija se hubiera quedado conmigo, se hubiera quedado allí porque ella no se quería casar, ella no se quería ir. Me decía, no, mamá. Y le dije, pues ni modo, hija, te tienes que ir. Y pero sí sufrimos mucho las dos. Y fueron muchos años de abuso físico, a menos de este sujeto, de este trino. Un hombre que lo que hacía era golpearla, dejarla, tratar de aplastarla. Sí, pero pues es que nadie pensaba que ese hombre iba a ser así. Y ella había veces que no me contaba sus problemas. Hasta que ella vivió en mi casita de atrás, me di cuenta que peleaban y todo eso, pero yo me sentía culpable por haberla mandado al matadero, decía yo, porque cómo mandé a mi hija a que sufriera con un hombre. El embarazo de Jenny en plena adolescencia fue como si se repitiera la historia de doña Rosa, que salió embarazada de Jenny también a los 15 años y cruzó la frontera de México a Estados Unidos con Jenny en su vientre. Al llegar a este país, doña Rosa se vio tan desesperada que intentó abortar. Esto fue lo que ella me dijo para explicar las circunstancias en que sucedió todo. No cabe duda de que Jenny fue un ser extraordinario, pero casi no la tenemos aquí, porque cuando usted está embarazada, doña Rosa dudó
en tenerla en un momento dado. Usted estaba pasando por una etapa muy difícil. Oh, sí. Era una niña también, 15 años. No, mira, lo que pasa que venimos a este país, dejé mis 2 niños mayores allá, ellos nacieron en México, entonces nos venimos acá a luchar, a progresar, a prepararnos. Estábamos muy jóvenes los dos, entonces teníamos que salir adelante, y entonces que al mes salgo con que ya andaba embarazada, ya me sentía mal. Y le dije a él, híjole, ya salí embarazada, y no quería yo. Entonces agarré y tomé que me decían que cilantro, que me decían que tomara pastillas, que me sentara en agua caliente, que moviera el refrigerador, pero no, ella se quedó bien pegada ahí. Y ya después cuando la tuve decía yo, ay, si era mi niña, ¿por qué? Le decía yo, ¿por qué? Pero no es que uno no tiene la necesidad, que dices, ¿cómo le voy a hacer a un país extraño? ¿Qué voy a hacer? En el libro ella dice que usted le hizo esa historia por primera vez a ella, Ajá. en un momento muy negro de su vida, Sí. donde se lo contó para que ella saliera adelante. ¿En qué momento fue ese? No sé si fue su divorcio o fue en el abuso, uno de los, en el video. ¿Cuál de todos los divorcios? En el de Juan. Ah, el segundo. Okay. Sí, porque me dijo, mamá, siento que ya no puedo, me decía llorando. Le dije, sí puedes, tú puedes salir adelante. ¿Y sabes por qué? Le dije, porque desde chiquita estás luchando, y si luchaste por vivir, tienes que vivir, le digo, ahora para tus hijos, vivir para todos, le dije yo, y tú sí puedes. Yo sé que puedes, tú eres fuerte. Tú eres inquebrantable. Ya, sin quebrantable. Luchó desde que iba a nacer. Y entonces yo por eso le decía, sí puedes. Se tiene razón, mami, sí puedo. Sin duda, Jenny fue una luchadora desde que estaba en el vientre de su mamá, pero regresar hay mucho más. Vamos a tener, entre otras cosas, a Rosie, la hermana de Jenny, abriendo su corazón y contándonos todo sobre la terrible experiencia que ella y su sobrina Chiquis tuvieron la desgracia de compartir, siendo ambas unas niñas. Hace papi a ti, también me lo hace a mí. Y con eso ya supe todo. Prometimos, nos juramos nunca hablarla.